La tarde estaba tibia, y el aire cargado con ese aroma salino que anuncia el final del verano. Daniel había decidido aprovechar uno de sus últimos días libres para nadar en el lago al que solía ir de niño. El agua, tranquila y oscura, reflejaba el cielo como un espejo quebrado por la brisa. Hacía años que no se sumergía allí, y la sensación de volver, de sentir el frío inicial rodeándolo, antes de que el cuerpo se adaptara, era como reencontrarse con una parte olvidada de sí mismo. Su primo Marcos había dicho que quizá pasaría por la zona, pero Daniel no le dio importancia. De niños se habían visto poco. La familia se reunía en ocasiones contadas, y aunque compartían apellido y recuerdos dispersos, nunca habían tenido una relación especialmente cercana. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Coincidieron más veces en reuniones familiares, y sin proponérselo, empezaron a hablar con una fluidez que antes no existía. Había miradas prolongadas, gestos pequeños que se quedaban grabados sin motivo aparente, y un tono en las conversaciones que Daniel no terminaba de saber cómo interpretar. Ese día, con el sol bajando lento, Daniel nadaba mar adentro, disfrutando del peso del agua en cada brazada. No oyó pasos al principio. Fue solo cuando se giró hacia la orilla que lo vio. Marcos estaba allí, de pie, observándolo. Llevaba una camiseta ligera y pantalones cortos, y el viento le movía el cabello de una manera que le daba un aire despreocupado. Daniel sintió un extraño latido en el pecho, un sobresalto que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. «No sabía que vendrías», dijo Daniel, nadando de vuelta hacia la orilla. «Me lo pensé un poco y decidí pasar», respondió Marcos con una media sonrisa. Hacía tiempo que no veía este lugar. Daniel salió del agua, el frío recorriéndole la piel. El sol, aún tibio, arrancaba destellos de las gotas que le corrían por el torso y los brazos. Se pasó una mano por el cabello para apartarlo de la frente, consciente, sin saber por qué, de la mirada de Marcos siguiéndolo. El calor del sol no era suficiente para explicar cómo su piel parecía encenderse bajo esos ojos. Marcos se acercó, caminando despacio por la orilla. «Siempre me gustó cómo se ve el lago a esta hora», comentó, pero sus ojos no estaban en el horizonte. Daniel sintió un leve cosquilleo en el estómago. No era la primera vez que lo miraba así, como si quisiera decir algo que se quedaba atrapado en los labios. Sin embargo, en ese momento, la cercanía y el ambiente cargaban el aire de un modo distinto. «Podrías entrar al agua», dijo Daniel, intentando disimular con un tono ligero. «Tal vez lo haga», contestó Marcos, acercándose lo suficiente para que Daniel pudiera sentir el calor de su cuerpo, tan distinto al frescor que aún lo envolvía. «Pero no traje ropa para nadar. Ese intercambio, sencillo en apariencia, llevaba algo más debajo. Las miradas se detenían más de lo debido, y los silencios se llenaban de una electricidad que no necesitaba palabras. Daniel notó un estremecimiento que no tenía nada que ver con la brisa, y sin apartar la vista, recogió la toalla que había dejado en la arena. Marcos la tomó antes de que él pudiera envolverla en su cuerpo, sosteniéndola un segundo más de lo necesario antes de entregársela. Ese roce mínimo, apenas un contacto de dedos húmedos contra piel seca, dejó una huella de calor que Daniel sintió subirle por el brazo, y mientras se secaba, sin poder evitarlo, se preguntó si ese encuentro junto al lago sería tan inocente como aparentaba, o si ambos sabían, en silencio, que algo más se estaba tejiendo entre ellos. Daniel se envolvió en la toalla, pero la tela no lograba contener el temblor leve que le recorría el cuerpo. No sabía si era por el contraste del agua fría y el aire tibio, o por la forma en que Marcos seguía observándolo, como si no tuviera prisa por apartar la mirada. El lago detrás de ellos permanecía en calma, con apenas un murmullo de olas pequeñas rompiendo contra la orilla, y ese sonido parecía marcar un ritmo lento, casi hipnótico, que envolvía el momento.
Marcos se agachó para recoger una piedra plana y la lanzó sobre el agua, haciéndola saltar varias veces antes de hundirse. «Sigo siendo bueno en esto», comentó con un deje de orgullo infantil. «Siempre lo fuiste», respondió Daniel, recordando vagamente un verano en el que, siendo niños, competían para ver quién lograba más rebotes sobre el lago. La sonrisa que compartieron no fue solo de nostalgia. Hubo algo más, una chispa que cruzó entre ellos y que ninguno disimuló del todo. Marcos dio unos pasos hacia él, acercándose lo suficiente para que el aroma a su colonia, mezclado con el salitre del aire, llegara con claridad. «Me sorprende que nades solo aquí», dijo, mirándolo de arriba abajo. «Este lugar siempre me pareció demasiado tranquilo». «Es lo que busco», contestó Daniel. «Tranquilidad». Marcos asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Había en ellos una curiosidad atenta, como si quisiera descifrar algo que Daniel no estaba diciendo. La toalla se aflojaba sobre sus hombros, y Marcos, sin pedir permiso, la ajustó, rozando con los nudillos la piel húmeda de su cuello. El contacto fue breve, pero suficiente para que un escalofrío, distinto al del agua, recorriera a Daniel. «Sigues temblando», observó Marcos con una media sonrisa. «¿Frío?» Daniel dudó un segundo antes de responder. «Tal vez... o tal vez no sea solo eso», añadió Marcos con un tono más bajo, como si quisiera que esas palabras se quedaran solo entre ellos. El silencio que siguió se llenó con el canto de un pájaro en algún árbol cercano y el eco suave del agua. Daniel sintió que debía moverse, romper esa tensión que lo mantenía casi inmóvil, pero en vez de retroceder, dio un paso hacia él. Marcos lo notó, y en su expresión apareció una mezcla de sorpresa y satisfacción. «¿Recuerdas aquel verano en que todos vinimos aquí?», preguntó Marcos. «Me parece que fue la última vez que nos vimos antes de... antes de empezar a hablar más». «Lo recuerdo», dijo Daniel, sintiendo que la memoria de esos días volvía con una nitidez inquietante. «No hablábamos mucho entonces». «No, pero...» Marcos sostuvo su mirada unos segundos más. «Creo que ya me fijaba en ti». Daniel sintió un calor repentino en el pecho, tan intenso que casi olvidó el frescor que aún quedaba en su piel. Hubo un instante en el que no supo si debía reír, cambiar de tema o quedarse quieto esperando algo más. Marcos, sin dejar de mirarlo, se inclinó lo suficiente para que sus hombros se rozaran. Fue un contacto mínimo, pero cargado de esa electricidad silenciosa que parecía crecer desde el momento en que lo vio nadando. El sol comenzaba a bajar más rápido, tiñendo el lago con tonos dorados y anaranjados. El reflejo del agua se proyectaba sobre sus rostros, y Daniel tuvo la extraña sensación de que todo alrededor se había vuelto más lento, como si el tiempo les diera un respiro para decidir hasta dónde querían llegar. Marcos no se movió, y Daniel, sin planearlo, dejó que la distancia entre ellos siguiera acortándose, consciente de que en algún punto ya no podrían fingir que aquello era solo una conversación junto al lago. El aire parecía espesarse a cada segundo, cargado con un silencio que ya no era casual. Daniel sentía el calor de Marcos incluso a través de la fina tela de la toalla, y ese calor se mezclaba con el suyo de una forma que le resultaba inquietante y adictiva. Las últimas luces del día pintaban destellos sobre la superficie del lago, y en esos reflejos el rostro de Marcos se veía más cercano, más definido, como si la penumbra lo hubiera reclamado para sí. «No deberíamos quedarnos mucho más», dijo Daniel, aunque su voz carecía de convicción. «Pronto oscurecerá». «¿Y qué hay de malo en eso?», respondió Marcos, ladeando la cabeza, estudiándolo. «No es como si no nos conociéramos». El comentario le arrancó una sonrisa nerviosa a Daniel, pero en realidad lo que le inquietaba era la forma en que su primo lo miraba, como si quisiera memorizar cada gesto, cada respiración. Marcos dio un paso más,
tan leve que apenas levantó arena bajo sus pies, y ese pequeño movimiento bastó para acortar la distancia entre ambos, hasta que sus manos casi podían encontrarse si una de las dos se inclinaba. El agua, en calma, lanzaba su murmullo detrás de ellos, y ese sonido constante parecía latir junto con el corazón de Daniel. Marcos extendió una mano y con un gesto que se sintió inevitable, le apartó un mechón húmedo que se había pegado a su frente. Sus dedos rozaron la sien y descendieron hasta la mejilla, apenas tocándola, pero suficiente para encender un calor difuso que se expandió por todo el cuerpo de Daniel. «Sigues teniendo esa mirada», murmuró Marcos, bajando el tono hasta hacerlo casi un susurro. «Como si quisieras decir algo, pero nunca lo dijeras». Daniel tragó saliva. Las palabras parecían escapársele antes de nacer, y en su lugar dejó que el silencio hablara. El pulgar de Marcos seguía cerca de su piel, trazando un recorrido breve que no necesitaba de más para transmitir lo que ambos sabían que estaba allí. «Quizá es porque no sé cómo sonaría», dijo finalmente Daniel, y sintió que el peso de la frase se quedaba flotando entre ellos. Marcos no apartó la mano. «Podrías probar», contestó, con una calma que contrastaba con la tensión que se acumulaba en el aire. Un golpe de brisa hizo que la toalla de Daniel se aflojara y cayera un poco sobre sus hombros, dejando expuesto el brillo de la piel húmeda. El frío repentino fue eclipsado de inmediato por la sensación del calor cercano de Marcos, que no se movió para devolverle la prenda a su sitio. En cambio, sus ojos recorrieron lentamente el camino que las gotas seguían por el torso de Daniel, como si ese recorrido fuera un secreto compartido. El tiempo parecía haberse reducido a ese instante. No había más que el lago, el olor a agua y tierra, y la presencia inconfundible de Marcos a un paso de distancia. Daniel sintió que cualquier movimiento, un gesto, una respiración más profunda, podía romper el equilibrio y hacer que todo lo contenido hasta entonces saliera a la superficie. «Marcos», dijo, sin terminar la frase. Su primo respondió acercándose apenas un poco más, lo justo para que sus frentes se rozaran. Daniel pudo sentir su respiración cálida contra la piel, y ese roce mínimo fue más elocuente que cualquier palabra. En esa proximidad no hubo prisa ni miedo, solo una certeza creciente, la de que estaban a punto de cruzar una línea invisible que había estado allí desde mucho antes de ese día. Las frentes permanecieron juntas, y ese contacto mínimo parecía sostener todo el peso del momento. Daniel sentía el calor de la piel de Marcos filtrarse lentamente, como si su cercanía fuera una corriente invisible que lo envolvía. El mundo alrededor se difuminaba, la línea de los árboles, el murmullo constante del agua, incluso la brisa templada, parecían formar parte de un único telón de fondo, creado para que ese instante existiera. Marcos respiró hondo, y el leve roce de su aliento contra la piel de Daniel le arrancó un escalofrío. Sus manos permanecían relajadas a los costados, pero había en su postura una tensión contenida, un control que parecía a punto de ceder. Daniel lo notó, y casi sin darse cuenta, dejó que la toalla resbalara un poco más, hasta quedar sostenida apenas por un pliegue sobre un hombro. La tela cayó suavemente, dejando que la luz dorada del atardecer acariciara su piel húmeda. Marcos bajó la mirada por un instante, siguiendo el contorno de las gotas que descendían lentamente por su torso, y luego volvió a encontrarse con sus ojos. Había algo nuevo allí, un brillo que no era solo curiosidad, sino una mezcla de reconocimiento y deseo apenas contenido. «Nunca pensé que te vería así», dijo, con una voz grave que Daniel sintió vibrar en su propio pecho. «¿Así cómo?», preguntó, intentando que su voz sonara ligera, pero sintiendo cómo se le aceleraba la respiración. Marcos sonrió apenas, sin apartar la vista. «Tan cerca». El silencio volvió a instalarse,
pero ahora estaba lleno de matices. Daniel se dio cuenta de que su corazón golpeaba con fuerza, y que cada segundo que pasaba sin moverse hacía crecer una especie de vértigo agradable. Decidió dar un paso, uno solo, que redujo la distancia hasta que sus hombros se tocaron. El calor del cuerpo de Marcos era distinto al del sol, más denso, más inmediato. Sin pensarlo demasiado, Daniel levantó una mano y la apoyó sobre el brazo de su primo. La tela ligera de la camiseta no ocultaba la firmeza que había debajo, y ese contacto, tan simple, fue suficiente para que un leve temblor le recorriera la espalda. Marcos no se apartó. Al contrario, giró apenas el cuerpo para acoger ese gesto, como si lo hubiera estado esperando. «Podríamos volver al agua», sugirió Daniel, más para romper la tensión que como una verdadera propuesta. «¿Y dejar este momento?», respondió Marcos, inclinándose un poco más. «No creo que quiera hacerlo». Su voz, más baja, sonaba distinta, como si cada palabra estuviera cargada de intención. Daniel notó que su respiración se acompasaba con la de él, y que un impulso casi imperceptible lo acercaba aún más. La toalla, sujeta de manera precaria, terminó por deslizarse hasta caer sobre la arena. No la recogió. Marcos levantó la mano y con un gesto lento recorrió con la yema de los dedos la línea de su hombro hasta detenerse en la base del cuello. No fue una caricia apresurada, sino un trazado deliberado que dejó tras de sí un calor punzante, como si en ese recorrido se concentrara toda la electricidad del momento. Daniel cerró los ojos apenas un segundo, sintiendo que ese contacto tenía el poder de detener el tiempo. «Siempre supe que eras distinto», murmuró Marcos, como si hablara más para sí mismo que para él. «¿Distinto cómo?», preguntó Daniel, abriendo los ojos. «Alguien que se queda en la memoria, aunque uno no quiera». La confesión quedó suspendida entre ellos, y Daniel sintió cómo algo en su interior cedía. Todo lo que había evitado pensar con claridad en las últimas semanas se volvía innegable bajo esa mirada, bajo ese toque. Afuera, el cielo se teñía de un azul profundo, y la primera estrella asomaba tímida. El lago, ahora más oscuro, parecía guardar silencio, como si comprendiera que algo importante estaba ocurriendo en su orilla. Marcos no apartó la mano de su cuello. La presión era suave pero constante, un ancla que mantenía a Daniel en ese lugar, en esa conexión. Y Daniel, en vez de resistirse, se inclinó levemente hacia él, borrando lo que quedaba de espacio. Ahora solo quedaban sus respiraciones, mezcladas en un único compás que latía junto al rumor del agua. No había palabras suficientes para lo que estaba sucediendo, y tal vez no hacían falta. El instante se estiró hasta el límite, como si ambos quisieran asegurarse de que cada segundo quedara grabado en la memoria. Daniel notaba el pulso acelerado en su cuello, latiendo bajo la presión suave de la mano de Marcos, y cada latido parecía empujar un poco más esa tensión que había ido creciendo desde el primer momento en que lo vio en la orilla. El aire entre ellos estaba tan cargado que cualquier movimiento, incluso el más leve, podía encenderlo todo. Marcos bajó apenas el rostro y su frente volvió a tocar la de Daniel. La sensación era tan familiar como nueva, una cercanía que no dejaba espacio para distracciones, una burbuja en la que el resto del mundo se desvanecía. Daniel podía distinguir el olor de su piel, mezcla de aire húmedo y calor, y esa fragancia lo anclaba más que cualquier palabra. «Si supieras cuánto he pensado en este momento», murmuró Marcos, tan bajo que casi se confundía con el murmullo del lago. Daniel tragó saliva, pero no apartó la mirada. «¿Y por qué esperar tanto?». La sonrisa que se dibujó en los labios de Marcos no fue de diversión, sino de algo más profundo. «Porque no sabía si tú lo estabas esperando también». La confesión, sencilla pero directa, hizo que Daniel sintiera un calor repentino subirle por el pecho. No respondió de inmediato.
Dejó que ese silencio cargado de significados hablara por él. Y, como si la pausa fuera una respuesta, Marcos dejó que su mano bajara lentamente desde el cuello hasta el hombro, trazando un recorrido deliberado que se detuvo solo para ejercer una leve presión, invitándolo a acortar la distancia. Daniel dio un paso, y ese pequeño gesto hizo que sus cuerpos quedaran casi pegados. Sintió el roce de la camiseta de Marcos contra su piel aún húmeda, un contraste que encendió cada fibra de su cuerpo. Su respiración se volvió más profunda, intentando acompasarse con la de él, pero cada inhalación parecía llenarlo más de esa mezcla de deseo y certeza. El sonido de una ola suave rompiendo en la orilla se mezcló con el latido en sus oídos. Marcos levantó la otra mano, rozando con el dorso los nudillos de Daniel antes de entrelazarlos. Fue un gesto tranquilo, pero en esa unión había una declaración que no necesitaba voz. Ya no había marcha atrás. «No pensé que sería aquí», dijo Daniel, su voz apenas un susurro. «Yo sí», respondió Marcos. «Desde que te vi entrar al agua, supe que no me iría sin...» Se interrumpió, pero la mirada que sostuvo completó la frase sin dificultad. La luz del crepúsculo envolvía todo con un tono dorado y violeta, y el lago parecía un espejo líquido que duplicaba la escena. Marcos, sin romper el contacto visual, inclinó la cabeza apenas unos grados, lo suficiente para que Daniel sintiera el roce tibio de sus labios, a escasos milímetros de los suyos. Esa cercanía no era todavía un beso, pero su intensidad lo superaba. El calor, el aroma, la presión invisible de un deseo contenido demasiado tiempo. Daniel cerró los ojos un instante, como si quisiera guardar ese momento en la memoria antes de dar el paso final. Y entonces, con un movimiento tan natural que pareció inevitable, sus labios se encontraron. El beso no fue rápido ni torpe. Fue lento, profundo, como si cada uno quisiera reconocer en el otro lo que habían intuido durante semanas. Los labios de Marcos eran firmes y cálidos, y Daniel sintió cómo su cuerpo respondía sin reservas, acercándose más hasta borrar cualquier espacio entre ellos. Las manos de Marcos, firmes pero cuidadosas, se apoyaron en su espalda, atrayéndolo con una fuerza que no necesitaba violencia para ser intensa. Daniel lo rodeó con sus brazos, sintiendo la musculatura tensa bajo la tela, la respiración acelerada que se mezclaba con la suya. El sonido del lago quedó tan lejano como la última luz del día, porque ahora todo lo real estaba concentrado en ese contacto, en esa unión que por fin rompía la barrera silenciosa que habían mantenido. Cuando se separaron, lo hicieron despacio, como si temieran que un movimiento brusco deshiciera lo que acababan de construir. Sus frentes permanecieron juntas, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo calor. Marcos sonrió, y en su voz había una seguridad nueva. «Ahora ya sabes lo que esperaba». Daniel asintió, con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. «Y yo sé que no quiero que termine aquí». El cielo se había oscurecido del todo, y las primeras luces lejanas se reflejaban en el agua. El lago guardaba el secreto de lo que acababa de pasar, y ellos, sin necesidad de decirlo, sabían que ese beso había cambiado algo esencial. No era un impulso pasajero ni un accidente. Era una puerta abierta que ninguno de los dos pensaba cerrar.